todo comienza en Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en los planes de Dios. Como el Dios que nos inspira, que nos imparte. Cuando hace unos años atrás hablábamos de la historia de Naamán, un general muy importante del ejército sirio, que habían en una oportunidad entrado, invadido la tierra de Israel, y entre las muchas cosas que tomaron como botín, eso lo cuenta el libro de Segunda de Reyes capítulo 5, llevaron familias, entre ellas una hebrea, el Dios que alabamos nosotros, pero terminó trabajando para la familia de este general del ejército sirio. Y este hombre muy importante para su rey, sin embargo tenía un problema, que debajo de su armadura, de su vestimenta de capitán, tenía una enfermedad incurable llamada la lepra. Y esa enfermedad estaba devastándolo, y de alguna manera la Biblia habla de la lepra como un ejemplo de lo que es el pecado, cómo va haciendo que el hombre poco a poco se vaya alejando de los propósitos de Dios. Y solo Cristo puede limpiar el pecado, solo Cristo puede perdonar nuestra vida, solo Cristo nos puede hacer libres. Y en la historia, la vez que la esposa del general lo ve tan enfermo, esta jovencita que había vivido un momento muy difícil en su vida, de ser desarraigada como Esther, desarraigada de su tierra y llevada a otra nación pagana, donde adoraban a otro dios llamado Rimón, otro ídolo. Sin embargo, lejos, rodeado de una atmósfera totalmente diferente a lo que era su fe en su tierra, en la tierra de Israel. Sin embargo, cuando ella lo vio al general totalmente enfermo y se dio cuenta que no había remedio, no había ídolo, no había nada en su tierra que podía curarle, ella le habló del profeta Eliseo y le dijo: yo conozco a un profeta, el del verdadero Dios, que lo puede sanar. Así fue que este general termina yendo a la tierra donde estaba Eliseo, le lleva presentes. Eliseo no recibe ninguno de los presentes, ni siquiera le recibe en persona. Le manda decir por su asistente que el remedio para su lepra era que se vaya a bañar. Literalmente, ¿no? Le dijo, imagínese, él fue con bolsas de oro, de plata, era un hombre con todo un protocolo, una persona muy importante, y de repente el mensaje del profeta fue, el Señor le dijo: dile a tu asistente que el remedio es que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Y el hombre, cuando recibe el informe por medio del asistente, se ofendió, su orgullo. Dijo: ¿cómo me van a tratar así? Y aparte, si me tengo que ir a bañar, me baño en los ríos de mi tierra. Pero lo cierto es que después terminó una y otra vez en el río, hasta que la 7ª zambullida su piel quedó totalmente sana. Volvió a su tierra, y esto me lo imagino yo porque no lo dice la Biblia, pero es lógico. Volvió a su tierra, de repente la esposa estaba con la criada hebrea, y el mensaje es a veces de tu aflicción, de tu dolor, de tu quebrantamiento, porque esa mujer fue tremendamente usada, esa jovencita. Quedó registrado su testimonio en la Biblia, pero en realidad no la estaba pasando bien. Estaba lejos de sus afectos, había sido desarraigada y estaba atravesando un momento de prueba, pero fue en ese momento de mayor prueba en su vida donde más se pudo ver la misericordia de Dios impactando a las generaciones. Muchos de ustedes a veces pensamos: bueno, yo tengo muchos problemas, estoy atravesando problemas en la economía, en la salud, en el matrimonio, con los hijos. Y uno piensa: bueno, así en esta condición no puedo ser útil a Dios. Pero a veces en el quebrantamiento, en la debilidad, en la realidad que nos toca vivir, no importa cuál es cuanto más se va a dejar ver la gracia de Dios en tu vida. Y eso es consagración. Eso es consagración. Es ser fiel en el medio del infierno, en el medio de las tinieblas.
Así que llegó el general de vuelta, escucharon el ruido de los carruajes, la esposa salió corriendo y cuando le vio, se bajó del carro y ya era diferente, porque en vez de estar preocupado, porque cada vez que se veía en su intimidad, veía que le faltaba cada vez menos tiempo para morir. Pero cuando se bajó del carro, se bajó sonriente y le dijo: mira, querida, y se levantó la túnica y su piel estaba totalmente curada. Y entonces la mujer le dijo: gracias a los dioses. Y él dijo: no más dioses, solo hay un Dios. Solo hay un Dios, el Dios verdadero, el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que hace milagros. Y de repente salió la criada, seguramente también, y ella regocijándose que ese Dios que ella conoció ya desde su infancia seguía siendo el Dios que hace maravillas. Y por supuesto, cuando el general fue a visitar al rey de Israel para expresarle su situación y decirle: me dijeron que aquí en Israel me pueden sanar, y el rey se sintió pero tan preocupado de enfrentar ese compromiso de poder resolver un tema que solo Dios lo puede hacer, que fue en ese momento cuando el rey rasgó sus vestiduras, el rey de Israel, frente a esta adversidad de este hombre de Siria, que el profeta Eliseo escuchó al rey quebrantado diciendo: hay algo que quebrantó mi corazón, que escapa a mis posibilidades. Y Eliseo dijo: tráiganmelo a mi casa, porque sabrán que hay un profeta en esta tierra. Y eso es lo que es la experiencia de los hijos de Dios en este mundo, que vivimos en una situación que tal vez es difícil, que tal vez estamos viviendo en un ambiente difícil para poder sobrellevar las cargas, pero sin embargo, en esa situación, el poder, la gracia, el testimonio, y el hombre de Siria terminó reconociendo y diciéndole a su familia: el verdadero Dios es el Dios de Eliseo, el Dios que conocí en la tierra de Israel. Ese Dios está aquí hoy para hacer milagros, para transformar corazones. Y ese Dios es el que trajo perdón. Yo voy a leer algunos textos de la Biblia, porque de alguna manera la palabra de Dios es la que nos va a enriquecer por unos momentos. Vamos a escuchar varios versículos que van a tocar nuestro corazón y que nos van a confirmar que ese Dios verdadero, que ese Dios poderoso, que ese Dios que estuvo con Eliseo, que estuvo con Elías, que estuvo con Abraham, que estuvo con Jesús y los discípulos, sigue estando con nosotros. Yo sentí hoy hablarles de esta historia, de esa joven, de esa persona, en el medio de un mundo donde nadie le conocía, que ella pudo dar testimonio de un Dios vivo. Y estos días el Señor te va a ungir y te está ungiendo para dar testimonio de ese Dios vivo. Que tu fe no se quebrante, que tus convicciones no se alejen, que estando en una tierra donde la gente no adora al verdadero Dios, que tu corazón siga siendo fiel al Dios que no cambia. La primera carta de Pedro es muy impresionante lo que expresa la Escritura acerca del valor y de la importancia que tenemos nosotros para Dios. Dice en el versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente, en Primera de Pedro capítulo 1, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Es decir, está hablando de la redención, cómo el Señor con su propia vida pagó el precio de nuestro pecado. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. En el versículo 21, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Cuando uno
pone fundamento a la consagración. Pone fundamento a por qué tengo que caminar con Dios, por qué tengo que agradar a Dios, por qué realmente debo vivir una vida alineada a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Número uno, porque Él es el único Dios. Porque es el que nos amó antes que los demás, que dio su vida por nosotros, que nos dio la posibilidad de ser limpios por su sangre, ser cubiertos por la sangre de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado dudando de su vida, de su destino, de los propósitos de Dios, pero la Biblia dice que Jesús vino a pagar la culpa de nuestro pecado, no con cosas materiales, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Y cuando Cristo murió por nosotros, por medio de Cristo, nos ha legado, nos ha dado el privilegio de confiar en Dios y darle a Dios nuestra fe, darnos Él una esperanza segura, una esperanza verdadera. Cada corazón quebrantado, cada familia quebrantada, tenemos que poner la confianza, número uno, en que Dios nos ama. Número dos, que tenemos un valor tremendo para Dios. Para el mundo tal vez no somos conocidos, pero para Cristo, que derramó su sangre por nosotros, somos conocidos, y Él nos perdonó, nos limpió y somos sus hijos, y le damos gloria a Dios por eso. Amén. Consagración. Consagración significa reconocer que Cristo nos amó, que Cristo nos limpió, que el camino a Dios está abierto y que todo lo que tiene comunión con Dios necesita ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y la Biblia dice que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa, una vida vacía del pasado. Esa es la herencia del pecado. ¿Cómo nos vamos a acercar a un Dios santo que tiene un Espíritu Santo y que tiene una palabra santa? Necesitábamos un redentor, alguien que pagara el precio, alguien que nos diera amor sin nosotros tener que devolver nada a cambio. El amor de Dios es tan grande que sorprende a la gente, que no entiende por qué Dios nos amó tanto, por qué el Señor, en realidad, cuando uno dice porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente está hablando del mundo, está hablando también de personas. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra situación, conoce y ha preparado un destino particular para cada uno de nosotros. Es por eso que le damos gracias a Dios por la sangre de Cristo. Todo comienza con la sangre de Cristo. Y en la sangre de Cristo tenemos perdón. En la sangre de Cristo tenemos limpieza. Si alguno pecó, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y ser limpios por la sangre de Cristo. Pero no tenemos que mantenernos alejados de Dios, culpables. Cada uno de nosotros sabemos que es difícil, que tal vez hay áreas de la vida donde uno siente que es débil, pero si tropezamos o si desobedecemos o si pecamos, queremos proclamar el perdón, la gracia redentora que nos vuelve a levantar. Nos da las fuerzas para continuar. Nos da la oportunidad cuando hay arrepentimiento, cuando uno se siente vacío, que le falló a Dios, cuando la presencia de Dios está alejándose de nosotros, es tiempo de volver a Dios. Por eso estos días fueron tan tremendos cuando vimos cientos de personas venir al altar, reconocer a Jesucristo como Salvador. Algunos que se habían apartado, algunos que se habían alejado, otros que habían dudado, que tal vez se habían enfriado. El hermano Carlos ayer expresaba los que salen, los que entran, los que están bien con Dios, luego los que tal vez quieren volver al mundo por un tiempo. Pero quiero que sepan que Jesucristo dio su vida por usted, que Jesús le ama, que tiene un plan para su vida. Manténgase firme, arraigado, porque Dios ve su corazón. Un joven llamado David que guardó su corazón, como esta jovencita. Y había otro ejemplo, el rey que estaba en ese momento reinando, Saúl. No era un rey conforme al corazón de Dios, era un rey conforme al corazón del pueblo. El pueblo lo eligió como rey.
Sin embargo, dice la Escritura en Hechos capítulo 13, versículo 22, cuando Saúl desobedeció al Señor, dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Que hará todo lo que yo quiero que haga. Y justamente este es un versículo para esta semana. La semana donde uno tiene que desafiarse a decir, Señor, yo no quiero tener un corazón que se conforme con poco. No quiero un corazón que reciba algo. Quiero un corazón que te obedezca en todo. Levante sus manos y pídaselo al Señor, porque solo Dios lo puede hacer. Recuerde que tenemos un corazón heredado, lleno de orgullo, lleno de rebeldía, lleno de enojo, lleno de murmuración, lleno de divisiones, de crítica. Ese es el corazón heredado, el corazón que envidia, como Caín tuvo envidia de Abel y quiso eliminarlo de su vida. Esa naturaleza de llevarnos mal con los demás. Pero el Señor es tan poderoso para limpiar nuestro corazón y darnos un nuevo corazón. Solamente Dios puede darnos un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es encontrado por Dios. Por eso vale la pena consagrarse. El enemigo dice, pero ¿para qué te consagras? Estás perdiendo el tiempo levantando las manos. ¿Quién te ve? El pastor ni te conoce. Pero dice la Escritura, he encontrado. Dios te encontró. Allí en el lugar de oración, en el lugar donde estás trabajando, cuando estás caminando, alabando al Señor, cuando mantienes tu corazón atento, respetuoso, honrando a Dios, mientras el mundo se desvive por caminar lejos. Sin embargo, Dios está buscando corazones como los de David. ¿Para qué? Para ungirlos, para llevarlos a su propósito, para rescatarlos, para hacer cosas maravillosas. Y yo sé que esta semana de consagración no es una más. Dios está haciendo algo en la iglesia este año, especial. Y como está haciendo algo especial, poderoso, más poderoso, el río de Dios está creciendo, está en aumento. Así que este año Dios va a derramar aceite sobre corazones, sobre vidas desconocidas para el mundo. ¿Sabe? David era tan desconocido que era desconocido para su propia familia. Sus hermanos y su padre no le tuvieron en cuenta. Era desconocido para los demás, conocido para Dios. Encontré un hombre conforme a mi corazón. Y no es cuestión de género, una mujer también, porque hay tantas mujeres como esta mujer que fue tan utilizada, tan importante, tan estratégica en la vida de este hombre tan poderoso en los días de Eliseo. Yo creo que el Señor está buscando corazones en esta generación. Los Davides que van a vencer a los Goliat, a los gigantes que se levantan burlándose de la iglesia, llenando a las personas de dudas, burlándose de la fe nuestra, pero Dios está levantando corazones apasionados. Y doy gracias a Dios por esos corazones que están aquí hoy. Es por eso que nos es tan importante venir a la iglesia y recibir la palabra. En San Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús está orando por nosotros diciendo, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu palabra pueda hacerlos santos. Ahora fíjese lo que vamos a leer, porque Jesús estaba orando por nosotros. En esa parte final de su vida y de su ministerio, ya en San Juan capítulo 17, estaba en los últimos días, compartiendo con los discípulos. Y es una oración muy poderosa. Y el Señor está diciendo, a medida que oyen tu palabra, como esta noche, porque yo puedo hablarle muchas palabras, pero las palabras de Dios son las palabras que nos purifican.
Dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra. Dígalo conmigo, palabra. Lo que nos hace santos, que es la verdad de Dios a través de la palabra. Necesitamos leer la y no leemos la. ¿O la leemos? ¿Cuántos la leen? Más o menos, Lo cierto es que los versículos bíblicos o las enseñanzas bíblicas tienen poder. Yo muchas veces estoy compartiendo la palabra y siento en mi espíritu como que el Señor a través de la palabra está cavando un pozo donde va a encontrar agua. Y cada vez que leo, sigo meditando y sigo leyendo porque encuentro que después de leer hay un refrigerio espiritual que antes de leer no lo tenía. Y no es que estaba leyendo versículos por ahí, ahora estoy leyendo el libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro de tremenda exhortación. Todo el pasaje de Ezequiel es un pasaje de clamor, también de lamento, de un pueblo que escuchó la verdad o la palabra y no se atrevió a creer, y por supuesto como consecuencia el haber sido llevados cautivos. Pero lo cierto es que la palabra de Dios es tan necesaria, es venir a la iglesia, congregarnos, es muy necesario. Y es por eso que en este día final de la semana de consagración, yo quería leerles más la palabra, porque la palabra nos toca, nos purifica, y cuando uno lee o cuando uno se permite que Dios nos moldee a través de su palabra, no necesitamos el consejo de un hombre, necesitamos el consejo de Dios. Porque dice que las palabras de Dios son verdad y las palabras son las que producen santidad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Es decir, estamos aquí para recibir la palabra, pero en este momento también el Señor nos está enviando al mundo. Nos está enviando y más que nunca vamos a ser enviados para ser transformadores de generaciones. Personas que van a ser influyentes en su trabajo, en el lugar donde estás desarrollando tu actividad. El Señor te va a permitir cambiar personas, transformar personas, llevar personas a los pies de Cristo. No por tu capacidad, es por la presencia de Dios que está en tu vida. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío y me entrego por ellos como un sacrificio santo. Lo que estaba hablando Pedro. Jesús fue a la cruz con el deseo de provocar en nosotros esa santidad, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No pido solo por estos discípulos, por los que tenía allí, sino también por los que van a creer por el mensaje de ellos. Es decir, el Señor estaba intercediendo por nosotros para que esta generación viva una vida santa, agradable al Señor y en plena libertad. Hebreos capítulo 10, versículo 39, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestra alma serán salvas. Nosotros no somos de los que se apartan. El hermano Carlos me dejó pensando ayer cuando hablaba de una generación de personas que se apartan y vuelven, que se apartan y vuelven, que se enfrían y vuelven, que van al mundo o hacen otras cosas y vuelven otra vez. La exhortación, teniendo la palabra, teniendo el poder, teniendo la pureza de la cruz en nuestros corazones. Entonces el autor a los Hebreos dice: nosotros no somos de los que se apartan de Dios. Porque cuando nos apartamos de Dios vamos camino a la destrucción, volvemos a ser ciegos espiritualmente. Somos fieles y al ser fieles nuestras almas van a ser salvas para la gloria del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo vivir una vida fiel? ¿Cómo dice la Escritura que yo puedo agradar a Dios? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 y versículo 22. Primera de Tesalonicenses 5, 19 dice: no apaguen al espíritu. Aléjense de toda clase de mal. Quiere decir que hay una determinación. Consagración significa tomar decisiones sabias. Que cuando hay algo que me hace mal,
hay algo que me aparta de Dios, cuando hay un consejo que me enfría espiritualmente, la Biblia dice, aléjate de toda especie de mal, todo aquello que apaga el espíritu, todo aquello que te genera tristeza después de haber compartido, después de haber mirado algo, después de haber estado en una situación y sientes que el Espíritu Santo ya no está tan vivo en tu corazón. El Señor nos habla de tomar determinaciones. Por supuesto es el deseo de Dios tenerlos para Él, pero hay la consagración es separación, es ocuparnos de ser sabios, ser diligentes. No dejarnos enfriar, no ir camino rumbo a la corriente de este mundo. Claro que no es fácil, claro que no es sencillo estar en el mundo y no compartir las cosas del mundo. Nosotros estamos rodeados de costumbres en todo aspecto que contradicen muchas de ellas la palabra de Dios. Pero lo único que produce espíritu, propósito, paz, plenitud, vida eterna es el Espíritu Santo. Los que vivimos sin Cristo en una oportunidad ya habíamos conocido que lejos de Dios nada podemos hacer. En una oportunidad Jesús les predicó a la multitud acerca del precio de seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Ese fue el mensaje del Señor. Y las multitudes que Él había alimentado y le seguían, cuando Él les predicó el reino así, tan claro, si alguno quiere venir en pos de mí, hay cosas que va a tener que dejar atrás y seguirme con todo el corazón. Jesús se dio vuelta y esas multitudes se fueron todas. Y se quedaron solo los 12. Y Pedro, como siempre, reaccionó primero y dijo, Señor, creo que predicaste duro hoy. No quedó ninguna de la multitud. Se nos fue la congregación. Y Jesús les dijo, ¿acaso ustedes se quieren ir también con ellos? Como diciendo, yo no voy a cambiar, este es el reino. Y Pedro dijo algo, escuche, Pedro dijo algo muy fuerte que nos sirve a nosotros hoy. Dijo, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida. Hermano, qué bueno es escuchar esta palabra. Porque uno va, y como decía Carlos, los que se van y ven que no hay vida, vuelven otra vez. Pero ya no vuelven iguales. Vienen con culpa, con heridas, con desilusión. Entonces no son ni muy espirituales, porque cuando son muy espirituales extrañan el mundo. Van al mundo y extrañan la iglesia. Porque dicen, oh, yo recuerdo cuando pasábamos al altar y danzábamos y cantábamos y fue tremendo. Entonces cuando estás en el culto decís, no, pero yo quiero ir al mundo. Y ahí están, luchando entre dos caminos, pero es tiempo de buscar la vida y vida en abundancia. La vida de Cristo, que es la que nos enriquece en todos los aspectos. La Biblia dice en el consejo de cómo vivir una vida agradable. Todo esto es palabra de Dios nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Diga conmigo, santos en todos los aspectos. Y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ponelo en la Reina Valera, por favor, porque yo los conozco de memoria en esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Alma son las emociones, alma es la voluntad, alma es la mente. Y el Señor dice, tu mente, tu cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir,
El Señor nos está pidiendo algo que nosotros podemos lograr. Él nunca nos va a pedir algo sin que Él nos dé la ayuda para lograrlo. Por lo tanto, la meta es vivir una vida irreprensible, una vida de victoria. Es una estatura alta, es una meta importante, pero todo tu ser se va a guardar y se va a mantener firme. El versículo siguiente dice: fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. El que va a hacer la obra es el Señor. Le damos el aplauso al Rey de Reyes. Alguno dirá: pastor, lo que usted está hablando de mantener mi mente pura, mi corazón, mi voluntad, mis emociones irreprensibles para Dios, lo necesito. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, no quiero decir que ya lo haya logrado, en la Nueva Traducción Viviente, estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. Es decir, no podemos lograr esa consagración sin primeramente ser de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Entonces, al ser de Cristo podemos empezar a soñar con mantenernos en victoria, de tener un corazón como el corazón de David, un corazón que pueda ser visto por Dios. Esta es una noche de esperanza, es una noche de regocijo, es una noche de victoria, porque cada uno que está en Cristo, por supuesto, Pablo está diciendo, no que ya lo haya logrado, ni que haya alcanzado la perfección, pero tengo una meta en la vida. Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Vamos a darle un aplauso a Jesús. ¡Gloria a Dios! Alguno dice, pero esto es casi una meta imposible. No, no es imposible. Y le digo algo, en los días de Josías, y con esto ya vamos terminando de reflexionar en tantos versículos diferentes, Josías tenía el ejemplo de Manasés, de una familia tremendamente apartada de Dios, y heredó el reino, dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 3. Un jovencito que se crió con el peor ejemplo familiar, pero dice que Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. E hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Siguió el ejemplo de su antepasado David. No siguió el ejemplo que tenía como referencia cercana. Él podía haberse excusado, bueno, mi padre, mis abuelos siempre actuaron de esa manera. A mí me corresponde vivir y llevar a Israel a esta decadencia que hace años que vive. Sin embargo, a los 8 años entendió por el Espíritu que él podía tener una decisión diferente. Y dice que su referencia fue David. Y no se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó ¿a qué? A buscar a Dios, el Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá, a Jerusalén, destruyendo los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Cada uno de nosotros tenemos una decisión en nuestro corazón esta noche. Vamos a tener la excusa en nuestro pensamiento, bueno, mi familia vivió de esa manera, yo no tengo fuerzas, yo quisiera seguir con la misma conducta tibia de mi compromiso con Dios, o seguir el ejemplo de lo que la palabra de Dios dice.
que Dios te ha puesto en esta generación para conocer al Espíritu Santo, para abrir realmente el corazón y decir, Señor, yo solo no puedo, pero tú lo haces a través de mí. ¿Cuántos quieren hoy pedirle al Señor ese milagro? ¿Cuántos de ustedes, como jóvenes que están aquí, dicen, pastor, ore por mí, yo quiero vivir, experimentar en mi generación un mover de Dios? Yo quiero ver lo que he leído en los libros de la historia de la iglesia, de cómo Dios se movió en el pasado, pero quiero verlo en esta generación. Quiero ver algo poderoso de Dios, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo, pero hay más de Dios. Pero para que eso se lleve a cabo, necesita Dios corazones encendidos que digan, Señor, no es que lo haya logrado, que lo haya alcanzado, no que ya sea perfecto. Piense en todos los errores, piense en las palabras que salen de tu boca, piense en lo que medita tu pensamiento diario, a dónde está la ambición de tu corazón. Pensemos un poco en cosas que son un peso para nosotros, una carga, que son ese gigante que se burla y que te dice, bueno, está muy lindo lo que está pasando aquí, pero ahora cuando salgas vas a seguir siendo la misma persona. Pero el Señor te ha encontrado y te ha ungido con el mismo aceite que ungió a David. Y es una unción para derribar gigantes. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, para ser conforme a lo que en él está escrito. Entonces Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un camino. Yo siento la gloria de Dios y quiero adorar con todo. Ahora, hay un camino. Y ese camino es el camino de la gracia. El Señor te dice, te llevo a ese lugar de victoria, no por tus méritos, no porque eres mejor que el hermano que está a tu lado, no porque, no sé, vives en una mejor casa o tienes una mejor educación. Es por gracia, es por favor. El Señor dice, conozco tu dolor, conozco de dónde viniste, los gritos que recibiste de niño, el maltrato familiar, el acoso, la violencia, no sé cuántas cosas te pudo haber pasado en la vida, pero este es el tiempo donde el Señor, de ese quebrantamiento de la vida, que no fue fácil, va a dejar salir la gracia y el amor y la gloria y la unción de Dios. Y cuando veas a Dios obrar, te vas a dar cuenta que no eres tú, es la gracia de Dios a través tuyo. Eso es lo que pasó con esa joven que había sido deportada de Israel, y que en la tierra pagana ella podía haber dicho, bueno, pero me tocó sufrir en la vida que este rey que tiene su ejército tan cruel, que nos tomó a tantas personas fuera de nuestro hogar, yo lo veo muriéndose de lepra y no voy a decir nada de lo que conozco de mi fe. Sin embargo, ella, en ese dolor, siendo una criada, trabajando para otro, dijo, yo conozco un Dios, el único Dios, y ese único Dios sigue estando aquí. Es el Dios que va a encontrar tu corazón. Es el Dios que habla palabras sanadoras. Purifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sabes lo que estuvo pasando esta semana? Nos sentamos y Dios envía palabra, y la palabra purifica la mente, purifica las emociones, trae convicción, trae arrepentimiento, trae rumbo. Porque escucharlo a Anacondi ayer fue una vez más una reconfirmación. Este es el camino. Es el camino que te va a traer vida, que va a traer bendición, que el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Claro que seguir a Cristo es hoy una decisión de todos los días. Pero la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y si hay algo que produce en ti tentación, malos deseos,
Si hay algo que sientes que es tu debilidad, la Biblia dice: no apagues al espíritu, no menosprecies la palabra, las profecías. Discierne lo que es bueno y síguelo, y lo que es malo, apártate de lo malo. Y entonces conocerás que el Señor sigue siendo el Dios de David, el Dios de Jesús. Y ese Dios está aquí para ungir a cada corazón. ¿Cuántos anhelan más de Dios? Allí donde está con sus ojos cerrados, vamos a pedirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra que es verdad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu. Señor, oramos para que nuestro corazón siga ardiendo. El Señor nos ha hablado a cada corazón diciendo: no apaguen al Espíritu, aléjense de toda clase de mal. Padre, te pedimos un año donde seamos fuertes y firmes para mantenernos en el camino, plantados en la casa de Jehová, en la casa de Dios, permaneciendo en la casa de Dios, porque nosotros no somos de los que se apartan, dice la Escritura, sino de los que sus almas caminan rumbo a la corona de vida. Señor, y te pido que ninguno se aparte, que ninguno se enfríe, que ninguno se aleje de los propósitos. Y te pido que se levante una generación de hombres y de mujeres que compartan su fe con autoridad, con gracia, con poder, con unción. Tócalos para tu gloria. Enciéndelos otra vez, Señor, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. La Biblia dice: hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Señor, y una vez más proclamamos que la palabra de Dios es verdad, que limpia, que purifica, que transforma, que ilumina. Señor, y te pedimos: extiende cada hermano en su fe, ensancha el sitio de su tienda, y que no sean escasos, que alarguen las cuerdas de sus habitaciones, porque se extenderán, porque tú nos has dado la esperanza de la fe, la preciosa fe. Padre, todo lo que el enemigo nos quiere limitar, nos quiere hacer mirar el mundo o el fracaso, tú nos hablas hoy de expansión, de fe, de crecimiento, de multiplicación. Yo proclamo sobre ellos gracia del cielo, poder de lo alto, en el nombre de Jesús. Señor, danos un corazón agradable a ti, espíritu, alma y cuerpo, que te pueda amar con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Dame un corazón que te ame, que te sirva, que se rinda a ti para la gloria de Dios. Sigan orando por un momento más. Sigan orando, pidiéndole al Espíritu Santo. ¿Cuántos están preparados para que Él los levante, los rescate, los unja y los ilumine? Señor, levantamos nuestras manos a ti. Heme aquí, Dios, esta noche. Qué privilegio es estar en tu casa. Qué privilegio saber que hay un Dios vivo aquí. Señor, y ese Dios poderoso me va a sacar del pozo donde el enemigo me ha puesto. Él puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Prepárese para que Dios nos levante.